Presidenta, también continuando con el asunto relacionado con el Poder Judicial, este tema tiene que ver con quien fue nombrado por el Ejecutivo para integrar el órgano de administración federal, Néstor Vargas. Esto por los señalamientos últimos de una persona que menciona fue víctima de él cuando él estaba en el gobierno de la Ciudad de México como consejero. Usted recordará el tema de la denuncia en 2022, fue denunciado por abuso sexual. Néstor Vargas. Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fue exonerado, no se encontró ninguna prueba. Sí, en 2023 sabemos que la Fiscalía determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Vargas. Recientemente la víctima, ahí va un poco también la pregunta, cuando se da a conocer este nombramiento, este cargo, pues le envía un cuestionamiento en torno a que obviamente lo que ella vivió fue un proceso muy complicado, un proceso judicial complicado en el que muchas de las cuestiones de la resolución están relacionadas con los testigos presentados. Ernestina Godoy es una mujer, si algo tiene Ernestina, que era entonces fiscal general, es que es una feminista defensora de los derechos de las mujeres, que lo ha demostrado durante toda su vida, toda su vida. De acuerdo con lo que dice la víctima, el asunto de las pruebas. Por eso, pero aquí lo que hay que ver es la Fiscalía, las investigaciones que se hicieron y si hay pruebas suficientes, como en cualquier caso. En este caso, ella puede apelar, tiene todo su derecho, pero la Fiscalía pues tiene que ver si hay pruebas suficientes para poder presentarlo ante un juez. En este caso no se encontró ninguna prueba. Una periodista de Proceso, el nuevo proceso, la nueva época de Proceso ya no es el que era antes, Objetivo con Scherer al mando, ahora ya es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, pues cuestiona a la Presidente de la República. Recuerden, cuestionar no es preguntar, sino que pone en tela de juicio el proceder de la señora Presidenta Claudia Sheinbaum al defender la postulación de Néstor Vargas como representante del Poder Ejecutivo en el órgano de administración judicial, un órgano nuevo del que vamos a hablar ahorita un poquito, pero a pesar de que hay señalamientos de acoso sexual por parte de una funcionaria hace algunos años en el gobierno de Claudia Sheinbaum frente a la Ciudad de México, bueno, esta funcionaria, Tania Castillo, menciona que fueron 2 ocasiones en las que, bueno, en abril del 2022 esta persona la hizo sufrir acoso y abuso sexual. Pero al preguntarle sobre esta situación y cuestionar su proceder al apoyar a este individuo que fue acusado y fue exonerado en tiempos de Ernestina Godoy ante pues la Fiscalía General de la Ciudad de México, responde la presidenta lo que ahorita vimos: no se encontraron pruebas, y además menciona que Ernestina Godoy, que actualmente es una consejera jurídica de la presidencia, pues es una feminista defensora de los derechos de las mujeres, por lo cual tenemos que confiar en su criterio al haber emitido esa resolución. Una resolución que se emitió 1 año y 4 meses después de los hechos. Y pues bueno, no solo lo defendió, no solo dijo que pues había desestimado esa acusación de acoso y abuso sexual contra esta funcionaria, sino que además el 21 de agosto, cuando anunció que postularía a Néstor Vargas, aclaró que es un hombre recto, palabras textuales de la Presidenta de la República. Y bueno, pues el órgano de administración judicial sustituye al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial. Este órgano se va a conformar por 5 integrantes que son propuestos por los poderes de la Unión, uno por el Senado, otro por parte del Ejecutivo Federal y 3 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son esos 5 funcionarios que van a estar a cargo de este nuevo órgano. Y bueno, pues centrándonos en esta denuncia, Néstor Vargas en ese año 2022 era titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
Y bueno, Tania Castillo nos llama la atención que ante quien denuncia las irregularidades en el proceso de investigación, lo hace lo hace en el medio de Aristegui Noticias, ¿sí? Una persona, la señora Aristegui, que bueno, realmente de periodista pues ya perdió pues mucho, no es realmente profesional, sabemos que dio un giro tremendo, como muchos otros, ¿no? Que de repente de apoyar a la Cuarta Transformación, de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, de apoyar un cambio profundo en el país, de repente dan un giro de 180 grados, en lo cual, pues bueno, por lo oscurito algo se manejó, cantidades de dinero, no sé, bueno, aquí podemos pensar lo que queramos, pero los giros que dan a algunas personas es tremendo, sobre todo periodistas, ¿no? Bueno, además de esto, Tania acusó que recibió amenazas. Esto también es grave después de haber hecho la denuncia. Se le pedía que la retirara y entonces, bueno, no habla mucho sobre ese tipo de amenazas. No se extiende, no da más información. Esto agrava un poco más la situación todavía, ¿no? Y bueno, el Ministerio Público Capitalino determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso, pese a estas amenazas. Ella se mantuvo firme y bueno, pues la apoyó en su denuncia un diputado panista. Tenemos un documento, ¿sí? En el cual este diputado Luis Alberto Chávez García somete a consideración del Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Y bueno, solicita a los titulares de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para que informen a esta soberanía las acciones que han realizado respecto a la denuncia por acoso sexual presentada por la servidora pública Tania Montserrat Castillo Vázquez en contra del maestro Néstor Vargas Solano. Con mucho detalle los antecedentes, en qué marco jurídico se está estableciendo esto. Y este documento pues es del 9 de agosto del 2023, ¿sí? Como mencionaba, la resolución y este documento se dan casi año y medio después de los hechos. Ahora se promete resolver con esta nueva Suprema Corte de Justicia cualquier caso en un máximo de 6 meses, ojalá que así sea. Pero bueno, todo eso hay que comentarlo, ¿sí? Hay mucho más que comentar, la noticia ahí está. El hecho de que esta persona se acerca a Aristegui, el hecho de que la apoye un panista, pues da dentro de este contexto de golpeteo constante hacia la Cuarta Transformación, de desechar la presunción de inocencia respecto a las acusaciones de que es un narcogobierno. E incluso sucede esto mismo a nivel internacional con Lili Telles, con Trump, ¿no? Acusando a Nicolás Maduro de ser jefe de un cártel, el cártel de los soles. Ya simplemente porque Trump lo dice, porque Lili Telles lo menciona, porque cualquier otro personaje del periodo del PAN acusan, ¿sí? Como Alejandro Moreno y muchos más, ya se da por un hecho, ¿no? Ellos dicen que son un narcogobierno y así debe ser. Pero cuando sucede con otro tipo de personas, pues ahí las cosas cambian, ¿no? La presunción de inocencia debe aplicar absolutamente para todos y en este caso, pues bueno, Néstor Vargas Solano tendría derecho a esta misma presunción, a no ser enjuiciado por los medios de comunicación, a no prejuzgar y obviamente en ningún momento pues apoyamos revictimizar a la ofendida, como lo menciona el diputado en su documento, cuyo asunto, bueno, está indicado como proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. ¿Qué más tenemos que comentar sobre esto? Bueno, pues hay muchísimo de fondo, bastante de fondo, pero bueno, por el lado de apoyar a Tania Montserrat Castillo Vázquez en su demanda, en su
deseo de que se le haga justicia, pues ella menciona que se señalaron, que se señaló que las evidencias aportadas por ella y su abogada Hilda Villicaña fueron rechazadas y que el caso no fue tratado con una perspectiva de género. Sí, ahorita que esto está bastante, bueno, es algo muy actual, las ofensas contra la mujer. Y bueno, aclara ante Aristegui que la Fiscalía desechó un peritaje psicológico que ella se realizó, en el cual ella presentaba afectaciones psicológicas, bueno, daños psicológicos correspondientes a un trauma ocasionado al ser víctima de los delitos denunciados, mientras que el peritaje de la Fiscalía, el cual se basó en la observación del lenguaje corporal únicamente, sí fue aceptado para descartar su denuncia. Bueno, hay que recalcar aquí que el peritaje independiente que ella se realizó, Tania Monserrat, se sustenta en métodos EGEP5, evaluación global de estrés postraumático, entrevista cognitiva, escala de ansiedad manifiesta en adultos, LSB-50, listado de síntomas breve, PAI, inventario de evaluación de la personalidad y el test de resistencia al trauma. Como vemos, pues suena bastante completo, ¿sí? Se estudió cada detalle de cómo le pudo haber afectado esta situación de este acoso. En tanto que, bueno, la Fiscalía únicamente se fijó en el lenguaje corporal de Tania y dijeron, pues bueno, se ve que realmente haya sido víctima de lo que ella relata. ¿Qué es lo que ella relata? Pues bueno, dice que el primer acoso que se dio contra ella por parte de este funcionario, Néstor Vargas, fue el 1 de abril del 2022, después de que se quedaran a solas en su oficina, en la oficina de este profesor Néstor, bueno, maestro Néstor Vargas. Él la abrazó y la agarró por los hombros hasta llegar a sus caderas. Y luego el 5 de abril, también estando a solas, la abrazó, ¿sí? Ya cuando se estaban despidiendo, y le comenzó a oler el cuello diciéndole qué rico hueles. En el primer caso, cuando la tomó por las caderas, en otro medio se menciona que le dijo incluso estas palabras, qué maciza estás, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí estamos hablando de hechos graves, contacto físico, una situación que requeriría pues realmente una atención urgente, como menciona el diputado panista. Bueno, en palabras textuales de la ofendida, fue una sensación horrible que te paralizas, no sé cómo, pero lo comencé a aventar y forcejeamos. Pero él me tenía bien agarrada de los brazos, aplastándome el pecho y embarrándome su nepe. Bueno, esto lo menciona al periodista Brandon Celaya Torres. Ahora vamos a contextualizar un poquito más. Decimos que estamos en un contexto de constante golpeteo mediático contra la Cuarta Transformación, una doble moral en el que lo que hacen los del PRI, los del PAN y sus allegados es válido, en tanto que cualquier situación, incluso de menores dimensiones, realizada por un morenista es un crimen de proporciones inusitadas, ¿no? Bueno, vamos a contextualizarlo un poquito más. ¿Dónde estaban los panistas? Nada más por poner un solo caso. Cuando se da la agresión durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México como gobernador contra la gente de San Salvador, Atenco, entre otros sitios del Estado de México. Bueno, en ese caso hubo 11 mujeres que presentaron denuncia por su detención ilegal arbitraria. Se mencionó en diferentes medios que hubo abusos sexuales, hubo incluso gente que no es mexicana, mujeres que también sufrieron abuso sexual de algún tipo, que hubo hombres también abusados en el traslado que hicieron hacia las cárceles donde los llevaron incluso heridos. Y bueno, hay que tomar en cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su programa de atención a víctimas del delito, implementó acciones en materia de atención y apoyo a las mujeres que, de acuerdo con su testimonio, fueron objeto de presuntas agresiones sexuales, con 3 peritos especialistas en psicología y ginecología, dirigidos por expertos en tratamiento de supervivientes de violación a la libertad sexual, abuso sexual y violación. Bueno,
Lo que se mencionó en ese momento como delitos fueron detenciones arbitrarias, abuso sexual y violación, tortura, retención ilegal, incluso de gente que debía haber ido después de la golpiza que les dieron los uniformados, haber ido directamente a un hospital, a una clínica, pero no fue así, fueron llevados a estar tras las rejas. También hubo allanamiento de morada, incomunicación, trato cruel e inhumano, derecho a la vida, derecho de los menores, derecho a la legalidad. Recordemos que incluso hubo un jovencito asesinado, sí, bueno, hablando a grandes rasgos. Y pues también se hablaba de perspectiva de género en esta situación. En total se integró una investigación con 2.121 expedientes, sí, por parte de la CNDH. Pues nada más esto para que pensemos realmente cómo están las cosas. Siempre hay que contextualizar, siempre hay que ver quién es quién. En cuanto a Ernestina Godoy, una señora de ya más de 70 años, pues bueno, en toda su trayectoria y desde que participa en la fundación de Morena, pues ha demostrado ser una persona a prueba, ¿sí? Una persona que actúa con rectitud. Y generalmente las personas que rodean a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, nuestra actual presidente, pues son personas que no tienen realmente cola que les pisen. Son individuos, son hombres y mujeres que han actuado dentro de lo que es la legalidad, dentro de lo que es una recta moral, que no pues tienen la fama, dicen, haz fama y échate a dormir, no tienen la fama de otros. Y bueno, pero los medios de comunicación son tremendos, ¿no? Y pueden hacer que pues se apoye, que la gente que no está muy informada apoye a los delincuentes y por otro lado enjuicie a gente que se ha conducido de forma correcta. Ahora, obviamente esa denuncia fue desestimada ya hace un rato, pero pues hay que ver, ¿no? Realmente del lado de quién está la razón, nuevamente la objetividad, el apegarse a los hechos, el poder siempre acudir a pruebas sólidas, pues nos va a dar la razón, no es cuestión de opiniones. Bueno, pues, bueno, ¿a qué me refiero al delito? Si no es una cuestión de opiniones, de suposiciones. Lo que sí, bueno, pues la opinión de ustedes es lo más válido y pues los leemos en nuestra caja de comentarios. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.